¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Ángel Yáñez y este es el primer episodio del podcast de Cocinando Historia. Este proyecto más que nada es para que la gente conozca sobre los temas de la gastronomía y sus derivados, sus temas a indagar, a conocer, porque la gastronomía es súper enorme hablando de temas y pues ¿por qué no conocer un poco más? Y más que nada quisiera empezar este tema con un tema que a mí me fascina, en realidad, realmente me encanta. Tuve la oportunidad de trabajar un año digamos, en este rubro, en esta profesión. Por los que no saben, yo soy licenciado en gastronomía y además tengo una especialidad como sommelier profesional. Así que hoy empezaremos con el tema de la introducción del vino, ¿sí? Con el pasar de los episodios hablaremos sobre otros temas acerca del vino, tipos de uvas, tipos de cepas, denominaciones de origen, tipos de planta, tipos de suelo, etcétera. Más que nada estos episodios que van a ser más largos de lo normal, como los episodios anteriores o los videos anteriores que yo he grabado, pues sea un poco más informativo, pero que tampoco sea tan tedioso para que la gente le interese este tipo de temas, ¿no? Cabe destacar que la información que estaré dando, obviamente, está basado sobre dos fuentes. Primero, estoy sobre el base del libro llamado La Luz del Vino. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Para los que van iniciando apenas en este tema, en este mundo, es perfecto. La Luz del Vino es perfecto, ¿sí? Y también me estoy basando con unas notas, digamos, con unas anotaciones que yo tengo, obviamente, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar la especialidad de sommelier profesional, ¿no? Sí, hay muchas buenas escuelas aquí en México, si en un futuro quieren que hablemos sobre ellas, pues lo haremos. Yo tengo varias escuelas que puedan ser buenas. Y total, iniciemos. ¿Qué es el vino? El vino es una bebida alcohólica que está hecha a base de dos productos, jugo de uva y levadura. Simple y sencillo. ¿Qué hace esto? La levadura, la fermentación, digamos, la fermentación que hace hacia la uva es que la levadura se come los azúcares de la uva. Ahora, se come los azúcares de la uva cuando la uva ya está machacada, ya está prensada. Digamos que es el jugo de uva con su mosto, con su sombrero, digamos, y la levadura se comen los azúcares de la uva. ¿Esto qué hace? Produce alcohol. En general produce alcohol, la cual produce la bebida alcohólica llamada vino. Existen diferentes tipos de vino, obviamente dependiendo de la uva. Existe el vino blanco, el vino tinto, el vino rosado, el vino espumoso. Después existen los vinos de postre que serían como los vinos aguja, los vinos fortificados, los vinos late harvest o cosecha tardía, los vinos ice wine, que son vinos que se congela la uva, y los vinos de botrytis cinerea. ¿Sí? Cada uno estaremos platicando con el pasar de los episodios, qué es cada uno de ellos, sobre todo con los temas de los vinos de postre, porque hay algunos que quizás la gente no conoce y realmente son muy interesantes. La etimología de la palabra vino viene del latín vinum, la cual esta palabra tiene una etimología anterior a esta. ¿Esto qué significa? Esta palabra por primera vez fue escuchada en la zona de Turquía o en el norte de Irak, ¿sí? Hace 1000 antes de Cristo o 1200 antes de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo empezó la producción del vino que la conocemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo fue que se creó esta bebida? Bueno, los primeros registros que tenemos como abasados de que se produjo vino es gracias a la civilización egipcia, ¿no? Los egipcios ya producían vinos en su momento. De hecho, el vino se producía y se tomaba solo para eventos religiosos o diplomáticos. Pero también hay registros de que los fenicios producían vino, los chinos también producían vino.
etcétera, etcétera, ¿no? Más que nada esto fue aproximadamente hace más de 4000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, ya hace tiempo. Así que los primeros registros sólidos es que fue en Egipto, pero con algunas investigaciones, tanto en China como en la zona del oriental sí, de Asia, pero como en la zona, digamos, del Líbano, Jerusalén, Afganistán, Uzbekistán, Siria, sí, es toda esa zona, hasta la parte del Cáucaso, ¿no? Que se tiene registro como los primeros primeras zonas de producción del vino, ¿sí? ¿Cómo fue esto que se expandió tanto en el mundo? Bueno, el, el vino, gracias a los griegos, se expande por todo el Mediterráneo, ¿sí? Se expande por todo el Mediterráneo y su leyenda, su forma de contarlo, es que se dice que Dioniso enseñó a los hombres a cultivar la vid y a elaborar el vino. ¿Sí? Digamos que los griegos se podría decir que expandieron la cultura del vino sobre el Mediterráneo, pero la expansión del vino hacia Europa fue, fue gracias al Imperio Romano, ¿no? Si Europa ahorita tiene vino, es gracias al Imperio Romano, ¿sí? Porque al Imperio Romano al conquistar casi toda Europa, ciertas regiones de Asia y ciertas regiones de África, de hecho, también, ellos pues traen, digamos, consigo lo que es el vino, ¿sí? Ellos lo utilizaban también para cosas políticas, religiosas, las mujeres no lo podían tomar, solo los hombres. Tenían ciertas normas, la cual sí era bastante, pues, debatibles, pero bueno, en su momento así era. Más que nada, ellos también manejaban que un dios, como lo fue también con los griegos, que Dionisio era el dios del vino para los griegos, aquí fue el dios Baco, quien les enseñó a producir el vino según la mitología romana. Que hay que saber que hay que pues, tener en cuenta que la mitología romana tiene como base muchas partes de la mitología griega. ¿Sí? Después del Imperio Romano, cuando cae el Imperio Romano, el vino sobrevive gracias a la Iglesia Católica. Gracias a la Iglesia Católica es que sobrevive digamos, este manjar, esta bebida, porque, pues como sabemos, el vino es un tema importante, digamos, es un insumo importante hablando en la Iglesia Católica en ese tiempo. Y hoy en día también, ¿sí? Así que gracias a la Iglesia Católica el vino sobrevive y sigue produciendo y sigue avanzando, evolucionando sobre el tema de los vinos, ¿no? ¿Cómo llega a América? Como sabemos, el tema del vino aquí en América llega gracias a los españoles, hablando del vino como lo conocemos hoy en día, por tema de los europeos, ¿no? Hablando aquí en México, digamos que se tiene como en cuenta como registro oficial que empezó a producirse el vino después de la conquista de México por los españoles. Que bueno, ya no eran españoles en su momento, eran castellanos, no existía aún el reino de España. Que entonces en su momento Hernán Cortés, al tener ya la conquista de México Tenochtitlan, él pone una norma la cual dice que deben de plantar 10 vides por cada esclavo que tengan, ¿sí? Y es por eso que aquí el vino se empezó a producir. Lo que la gente mucho no sabe, y esto es por eso, porque México no tiene, digamos, cultura del vino aquí en México. De hecho, ni siquiera estamos en el top 10 de mayores productores del mundo. En un momento les mencionaré cuáles son los 10 países más mayores productores del mundo acerca del vino. En México se empezó a producir vino, como les mencioné, por Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés pone la norma de que por cada esclavo tienen que tener plantado 10 vides y ya hagan las conversiones según los números que ustedes desean. ¿Qué pasa? Se empezó a producir buen vino. Aquí en México estamos en el paralelo que el vino o la parra, digamos, que la parra o la vid, que es la planta que produce la uva, que domina la uva,
era un lugar que lo produce bien, ¿no? O sea, lo produce, pues, de muy buena calidad, digamos, ¿no? Pues empezó a producir muy buen vino de muy buena calidad. En ese tiempo, el rey que estaba en España era Felipe II, ¿sí? Felipe II, al ver que los productores de vino en España en ese tiempo empezaron a presionar al rey, porque en México, digamos que en Latinoamérica, perdón, en Latinoamérica se empezó a producir buen vino y ya no era necesario importar vino desde España. ¿Qué pasa? Pues empezó a perder dinero. ¿Sí? Entonces lo que hace es que pone una norma, una prohibición, la cual dice que en Latinoamérica no se puede producir vino. ¿Qué pasa? Los países sudamericanos se lo pasaron por el arco del triunfo. Hay que ver, Argentina y Chile son uno de los mayores productores de vino y de los mejores vinos del mundo. Este, y, y México, pues, al ser una de las ciudades más importantes de las colonias españolas en América, porque hay que ser sincero, las colonias más importantes que se me vienen ahorita aquí en Latinoamérica es el Río de la Plata, el Virreinato de Perú, ¿sí? Y el Virreinato de la Nueva España, ¿sí? Que teníamos, de hecho, puertos importantes, que era el puerto de Acapulco, el puerto de Veracruz, ¿sí? En su momento. Bueno, pues se prohíbe la producción del vino y por desgracia el vino, la cultura del vino aquí en México se atasca, ¿sí? No podemos producir vino, más que nada por hay que ser sincero, por un berrinche de un rey y de los productores. Esto más que nada es como en el siglo 1500, más que nada, según yo es como 1530, no estoy seguro, para el próximo episodio les traigo la información, ¿sí? El mundo del vino empieza a desarrollar bien, se viene la independencia de los países latinoamericanos, ¿sí? O de todos los países en América en total, porque también hay que conocer, uno de los mayores productores de vino a nivel mundial es Estados Unidos, ¿sí? Pero Estados Unidos fue conquistado por ingleses y los ingleses no producen vino, ¿sí? Hasta donde yo entendía que en ese tiempo no producían vino, ¿sí? Es cierto, tenían Australia. Australia hoy en día es uno de los mayores productores, pero en sí Inglaterra no era alguien productor. Sí es alguien consumidor de vino, más que nada consumidor del vino dulce, de postre, pero no es un productor. Total, se independiza los países. México sigue en ser un productor. Cabe destacar que México eh, oficialmente tiene la bodega de vino más antigua a nivel América, que hoy la conocemos como Casa Madero. Sabemos que se tiene registrado que Casa Madero es la bodega más antigua a nivel América, ¿sí? Bueno, total. Pero tengo entendido que sí hay una bodega en Chile que fue algo más antigua, no más que no está corroborada. Esto me lo han contado ciertos colegas, maestros, profesores, sommeliers, que no está corroborado, pero que hay una bodega mucho más antigua aquí en América, que fue antes que Casa Madero, pero oficialmente Casa Madero es la bodega más antigua a nivel de América. Antes de que se me pase, de hecho, antes de la llegada de los españoles, aquí en América ya había parras, ¿sí? Ya había vides silvestres, obviamente, pero ya había, de hecho, parras aquí silvestres, rupestres. La planta, para que sepan, la planta de la vid se llama Vitis vinifera, es la más común. La de aquí de América, la más común en América antes de la llegada de los españoles, o de los europeos, sea la Vitis americana y la Vitis rupestri, ¿sí? Obviamente la Vitis rupestri o la Vitis americana da uvas mucho más toscas, se puede decir, que la Vitis vinífera, ¿sí? Más que nada porque
la vitis vinífera ya está tan, pero tan domada que ya se puede, sabemos qué uvas se pueden dar. Total, como les decía, los españoles se van de América, Argentina y Chile se hacen los mayores productores de vino en América, junto con Estados Unidos también. Y así avanza el mundo del vino hasta hoy en día, ¿no? Que la conocemos. De hecho, México hasta hace unos cuantos años empezó a producir vino. Aún no somos productores grandes, no somos principales productores, pero ya poco a poco México está haciéndose llamarse la atención en el mundo del vino, ¿sí? De hecho, muchos vinos mexicanos le han ganado muchos concursos de Bruselas a vinos que dirían que sean mejores que los mexicanos, ¿no? Más que nada que a vinos franceses, que ellos piensan que son los amantes y los creadores, mejores creadores del vino y cosas así, ¿no? Bueno, para que sepan algunos datos más sobre el vino, para seguir adelante, el número uno productor a nivel mundial de vino es Italia. El país con más producción es Italia, se lo repito. Y el país con mayores tierras para plantar vid es España. ¿Sí? Ahora, les diré del 1 al 10 más que nada cuál es la producción mundial del vino. Italia, como les mencioné, es el primer lugar. Le sigue España, le sigue Francia. Aquí ya entramos a América, le sigue Estados Unidos, Argentina y Chile. Australia, aunque no crean, el siguiente es, vaya como, pues, ahorita verán, es Australia, es China, Sudáfrica y Alemania, ¿sí? Ellos son los 10 mayores productores hoy en día. En el mundo del vino existen aproximadamente poco más de 5.000 hasta casi 10.000 tipos de vitis vinífera, ¿sí? Y en un vino se pueden encontrar hasta más de 700 aromas, la cual también platicaremos en su momento, porque los aromas en un vino se dividen por primarios, secundarios y terciarios, que cada uno viene de diferente proceso, se podría decir, en el mundo del vino. Ahora platiquemos un poco de los estilos de vino, ¿no? Platicábamos que hay varios tipos de vino, que los más conocidos por el mundo, digamos que es el blanco, el tinto y el espumoso, y se puede decir que entra ahí también el rosado, ¿no? Seguimos con los vinos aguja, con los vinos fortificados y con los vinos late harvest, ice wine y botitis cinerea, ¿sí? También aquí cabe destacar que pueden entrar vinos azules y vinos naranjas, ¿sí? Pero estos ya son, digamos, un poco más recientes. Empecemos con el vino blanco, como mencionan, el vino blanco está producido originalmente o generalmente por uvas blancas, ¿sí? Un vino blanco se puede producir con uvas tintas, sí, sí es posible, pero un vino tinto, obviamente, no se puede producir con uvas blancas. Ahora, el vino tinto, vaya la redundancia, se produce con uvas tintas. El vino espumoso, aquí cabe destacar, el vino espumoso, la diferencia que tiene con los vinos tintos y blancos o rosados, que bueno, para terminar con los temas no espumosos, el vino rosado está hecho, se hace normalmente con uvas tintas, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la decoloración, obviamente no se toma el proceso completo, digamos, se empieza como un tinto y termina como un blanco, ¿sí? Termina el proceso de fermentación con un tinto y termina como un blanco. El vino espumoso lo que tiene es que, a diferencia de otros vinos, maneja dos fermentaciones, ¿sí? Doble fermentación hasta triple fermentación, ¿sí? Como conocemos, el vino espumoso más famoso del mundo, que es el champán, ellos manejan de hecho tres fermentaciones, ¿sí? Se maneja que es el vino base, como conocemos,
hacen un vino a base de uvas blancas, también tintas, solo de hecho en el champán solo se pueden utilizar 3 uvas por la denominación de origen, pero en este caso tienen su fermentación, hacen un producto de un vino a base de hasta el 9% aproximadamente de alcohol, después se embotella, pero en el vino se pone un licor de tiraje. ¿Qué es esto? Es vino base más azúcar de caña y levadura. Aquí es la segunda fermentación. Se tapa con corcholata. Con el tiempo se hace un removido. ¿Qué es esto? Es poner las botellas a 45 grados y darles una movida. ¿Esto qué hace? Mueve la levadura para que siga haciendo su fermentación. ¿Qué sigue? El degüelle. El degüelle es simple y hecho sacar las lías, que es levadura muerta, de las botellas. Y después sigue la tercera, no se tomaría como fermentación, perdón, aquí me equivoqué, una disculpa. Sería más bien como para poder ya terminar de llenar la botella, que se llena con licor de expedición más azúcar, ¿sí? Y al final ya se encorcha y se pone al alambre. Esa es la diferencia entre un vino blanco, bueno, o un vino que solo tiene una fermentación, a un vino con 2 fermentaciones. El vino espumoso tiene 2 fermentaciones, ¿sí? Ahora, los vinos de postre. El vino aguja, como se los mencioné anteriormente, o también conocidos como vinos frisantes, este puede denominarse también como un vino semidulce, semiespumante y semialcohólico. ¿Qué es lo que lo hace diferente este vino a los demás vinos? Este vino empieza con un proceso de vino tinto, ¿sí? Empiezan con su espalillado, que después platicaremos del proceso poco a poco del vino. Y este vino empieza como vino tinto. Cuando empieza el tiempo de fermentación, entre el segundo y el tercer día, normalmente en un vino tinto se hace algo llamado remontado. ¿Esto qué es? Cuando tú estás fermentando el jugo de uva con la levadura, tienes que estarlo moviendo en ocasiones junto con el mosto. El mosto es toda la cáscara, la pulpa, las semillas que quedan flotando, ¿sí? Lo tienes que hacer el movimiento y eso se llama removido. ¿Esto qué hace? Esto hace que la levadura no se muera, ¿sí? Porque puede estar comiendo y comiendo y comiendo y hay un momento que se va a morir porque no hay suficiente, digamos, como vida, digamos, en el vino con levadura. Además, la fermentación, por varias razones, empieza a calentar y se puede morir. Es una forma también como de enfriamiento del vino en tiempo de fermentación. La diferencia entre el vino tinto y el vino aguja es que en el vino aguja, en el segundo o el tercer día, no se hace remontado. ¿Qué hace? Que se suba la temperatura, se muera la levadura y provoque que el vino sea semidulce, semiespumante y semialcohólico. Ok. Ahora vamos con los vinos fortificados. Los vinos fortificados son vinos que sobrepasan el 15% de alcohol. Los vinos normalmente tienen máximo 15% de alcohol, pero los vinos fortificados sobrepasan, pueden llegar hasta un 20% de alcohol. ¿Sí? Uno de los vinos, digamos, más famosos es fortificados puede ser el Jerez, el Oporto, el Madeira, el Marsala, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablemos del Jerez como ejemplo. El Jerez es un vino fortificado que se elabora a base de uvas Palomino o Pedro Jiménez. En general son vinos secos, exceptuando si lo produces con Pedro Jiménez, que son dulces. ¿Sí? ¿Qué pasa? En estos vinos se le agrega alcohol vínico, ¿sí? Alcohol vínico, en diferentes graduaciones que es entre los 15 y 18 grados, dependiendo del tipo de vino de Jerez, ¿sí? En este caso, si utilizas uva palomino, es después de la fermentación y Pedro Jiménez durante la fermentación. ¿Esto qué hace? Sube el vino, sube el alcohol, perdónenme. Sube el nivel de alcohol y puede llegar hasta el 20%. De después, poco a poco, hablaremos de tipos de fortificados. Podemos hacer episodios especiales para Jerez, para Portos, para Madeiras, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos de los late harvest. Vinos late harvest o cosecha tardía.
Los vinos late harvest, la diferencia es que se hace la vendimia después del tiempo que se tiene estipulado. ¿Qué es la vendimia? La vendimia es la cosecha de la uva, ¿sí? Y normalmente en el hemisferio norte del mundo se hace entre octubre y septiembre, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos dejan la uva más tiempo. ¿Esto qué produce? Que la uva se sobremadure, ¿sí? Es por eso que se llama cosecha tardía. ¿Qué hace? Prácticamente se puede pacificar y pues lo que produce en este caso pues son vinos dulces, se concentra el azúcar y por eso se llaman cosecha tardía. Son muy buenos, no los voy a negar para mi opinión. Son caros realmente. Son vinos pues no tan caros, pero sí digamos a comparación de un vino común, más que nada porque no te dan los 750 mililitros que normalmente te dan, pero de gusto se rompen géneros. Ahora, el ice wine. ¿Qué es el ice wine? Algo muy parecido a esto, pero no es tan obligatorio que sea tardía la cosecha. El ice wine, esto solo se produce en lugares muy fríos, que neven mucho. ¿Qué produce esto? Lo que produce es que la uva se congela. ¿Sí? La uva se congela y ¿qué hace? Se concentra el azúcar, se podría hasta pacificar la uva y pues más que nada como les mencioné, se concentra el azúcar y producen vinos llamados ice wine, que igual como les mencionaba no son 750 mililitros y estos son aún más caros que los cosecha tardía. Ahora, de los últimos de estos de postre, este último que les voy a mencionar es los más caros. De hecho, yo he probado nomás uno que es de Hungría y no les voy a mencionar, no les voy a mentir, es un vino caro, pero por la experiencia vale completamente la pena. Los vinos con Botrytis cinerea. Los vinos con Botrytis cinerea lo que tienen es que la Botrytis cinerea es un hongo. Es un hongo la cual le llega a la uva y esto hace que salga un hongo, se rompa la uva y se concentre el azúcar. Esto produce vinos sumamente dulces, sumamente ricos, pero sumamente caros, ¿sí? Estos vinos realmente sí pueden rondar dependiendo también del socioeconómico, pero para mí, por lo menos, son 1,000, 2,000 pesos y puede subir hasta más, ¿sí? Más que nada, estos son los tipos de vinos. El vino naranja y el vino azul son temas apartes. Pues, más que nada, aquí solo lo que afecta es la uva. Más que nada, solo unas uvas específicas pueden hacer vino azul y otras uvas específicas pueden hacer vino naranja. Más que nada por el color de la piel que tiene la uva. Algo que se me olvidó mencionarles en la historia del mundo del vino fue más que nada las grandes plagas, ¿no? O sea, claro que como toda planta debe tener sus enemigos. Y claro que aquí hay una plaga que es como base cuando estudias el mundo del vino, si estudias enología, somelería, etimología, este tipo de temas, hay una plaga que todo mundo debe de conocer, que es la filoxera. ¿Qué es la filoxera en este caso? La filoxera es un bichito la cual se come la raíz de la parra, de la vid. ¿Qué produce? La mata, por supuesto. ¿Y esto cuándo pasó? Digamos, plaga inició o estuvo en la década de los 70 en el siglo de 1800, ¿sí? Más que nada, hay muchas variantes de dónde proviene, pero la base más estipulada o la oficial dice que de hecho la filoxera viene de América, viene de aquí de América, y lo que descubrieron gracias a esto es que la vitis vinífera es muy débil contra la filoxera, ¿sí? De hecho, la vitis vinífera fue la más atacada. De hecho, aquí hay un registro que Chile es el único país que no sufrió la filoxera. ¿Esto por qué? Porque tienen la cordillera de los Andes como protector, tienen el océano como protector, ¿sí? Más que nada. Y otras variantes climáticas y naturales, la cual Chile fue el único país que no tuvo filoxera. Y como les mencionaba, la filoxera proviene de América. ¿Y qué hicieron?
para que esto ya no los afectara, porque la filoxera atacó muy fuerte a las vitis viníferas. Pues descubrieron que la filoxera no le gustaba la vitis americana, que para ellos en su momento, a muchos, la vitis americana no era una parra muy usada, de hecho, ¿sí? Así que lo que ellos produjeron es que hicieron injertos. ¿Y cómo es esto? Conectaron dos tipos de vitis. Lo que hicieron es agarraron el troco de la vitis americana y conectaron el resto de la planta de la vitis vinífera. Y así producen una vitis injertada. ¿Sí? Uvas más conocidas a nivel mundial. La uva más plantada a nivel mundial es la Cabernet Sauvignon. Esta uva no es autóctona, es un híbrido, es un injerto a base de Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Otras uvas que se plantan por el mundo y más conocidas puede ser el Merlot, el Tempranillo, el Syrah o Shiraz, como lo quieran conocer, pues dependiendo del país, denominación de origen. Nebbiolo, se puede decir, siguiendo con los tintos, puede ser la Garnacha tinta, una que quizás no es tan conocida, pero en el mundo del vino sí es quizás muy conocido porque se planta mucho en Alemania, que se llama Gewürztraminer. Malbec, que de hecho ahorita platicaremos de las uvas autóctonas o uvas base de cada país de los mayores productores del mundo. Moscatel, Nebbiolo, como había mencionado, Pinot Noir, claro, Syrah, Tanat. Tanat es una uva muy interesante que pronto platicaremos de ella. Y Zinfandel, ¿sí? Como tintas. Ahora, como blancas, las más conocidas, obviamente podríamos empezar nada más y nada menos que con la Chardonnay. Podemos seguir con Albariño, Chenin Blanc, Macabeo, Moscatel Blanca, Palomino, Pedro Jiménez, Verdejo, Riesling, entre otras. Como les dije, hay más de 10,000 uvas o vitis que se puedan plantar, producir como vino. Obviamente, como les mencioné, la Cabernet Sauvignon es la uva más plantada a nivel mundial. Platiquemos de las uvas bases, de las uvas autóctonas de cada país. Y cómo no, a pesar de que no es un país base o un país que es de los mayores productores del mundo, pero como les mencioné, ya está siendo bastante conocido a nivel mundial. México en su momento se tuvo que la Nebbiolo era como su uva base, ¿sí? Pero realmente México no tiene una uva base, ¿sí? Aquí realmente producimos vino de todas las uvas, de todos colores, de todos sabores, realmente. Obviamente uvas para vino, perdón. Pero en sí como una uva base no tenemos. Ahora, sigamos aquí en América. Estados Unidos, su uva base o su uva autóctona o su uva representativa es la Zinfandel. Seguimos hacia abajo y nos vamos hasta Chile. Chile, esta uva tiene una historia muy interesante, ahorita se las cuento al terminar este tema, es la Carmener. Argentina, su uva es Malbec, ¿sí? Otro país de América que produce vino que no es mayor productor, perdón, que no es mayor productor, pero que también produce vinos muy interesantes, es en Uruguay, ¿sí? Y su uva, perdón, es la Tanat, que también les contaré un poco de esta uva. Seguimos con Europa y seguimos con Portugal, que aquí podría variar, pero yo diría, cabe mencionar, si alguien ya llegó a este momento del episodio, si hay algún dato que yo he dado mal, por favor háganmelo saber y yo con gusto aceptaré el error y seguiremos investigando. Aquí la idea es que ustedes aprendan y yo aprenda. Claro, ¿no? O sea, uno no deja de aprender. Bueno, en Portugal puede ser la Touriga Nacional. En Portugal. En España puede ser la Tempranillo. Italia. Aquí pueden ver varias. Puede ser Nebbiolo, puede ser Sangiovese, puede ser Lambrusco. ¿Sí? Pero más que nada Nebbiolo y Sangiovese. Francia. Merlot, Pinot Noir,
en blancas Chardonnay, ¿sí? Alemania, Gewürztraminer, ¿sí? Nos vamos a Sudáfrica, que también aquí tiene un vino, una uva muy interesante, que es la Pinotage, ¿sí? Que esta no es una uva autóctona, esta es una uva híbrida. ¿De qué está hecha? Pinot Noir y Cinsault. Vamos a Australia. De Australia es la Shiraz y Nueva Zelanda es la Sauvignon Blanc, ¿sí? Ahora les contaré la historia de la uva Carmener, de por qué es interesante esta uva, ¿no? Ya como les había contado, en Chile no hubo filoxera por las protecciones o barreras naturales que tienen alrededor del país. Sabemos que está en Sudamérica, que tiene la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, etcétera, ¿no? ¿Sí? Aunque la Carmener, como se sabe, es una uva originaria de la región de Burdeos, Francia. Forma parte, de hecho, como de la familia de la Cabernet Sauvignon. Y su palabra que proviene de la palabra carmín, que hace referencia al color que toma las hojas durante el otoño. Las hojas de los árboles, etcétera. Por naturaleza, la carmenera es una propensa a plagas, en especial porque los lugares de Burdeos son húmedos, ¿sí? Esta uva fue traída a América por los españoles, ¿sí? En la actualidad, de hecho, esta uva no es común en su país de origen, ¿sí? De hecho, les digo que es utilizado en Chile porque su uva, su uva, perdónenme, se me fue la idea. Es la uva representativa de Chile. La historia de su llegada aquí a Sudamérica es que los viticultores chilenos pensaban que se trataba de la cepa Merlot. ¿Por qué pensaban que la cepa Merlot? Que también es de Burdeos, vaya la redundancia. Porque la Carmenère ellos pensaban que ya se había extinguido. ¿Sí? Además que realmente en Francia no les gusta mucho esta uva porque no es un, digamos, un vino bastante, como les he mencionado, bastante tosco, ¿no? En muchos aspectos. Muy rico, para mi parecer la Carmenère es muy rica, ¿sí? Puede ser quizás un poquito sobrevalorado por los chilenos, pero sinceramente a mí me encanta, ¿sí? Pues por mucho tiempo se pensó que era Merlot y se plantaba y se plantaba y se plantaba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Alguien descubrió que esa planta, esa vid que pensaban que era Merlot, realmente no era Merlot. Ellos empezaron a detectar que se producían vinos Merlot muy diferentes a los que se conocía. Es cierto, los vinos, dependiendo del terroir, hay diferencias, claro, pero decían, obviamente por cada uva tiene que ver unos detalles que son muy similares a pesar del terroir, ¿sí? Pues hasta 1994, para que vean, un empelógrafo llamado Jean-Michel Boursiquot, creo que así se pronuncia, no estoy muy seguro, él era un ampelógrafo. ¿Qué es un ampelógrafo? El ampelógrafo es el campo de la botánica que concierne la identificación y clasificación de vides. Él descubre que la planta, la vid, la parra que se estaba plantando en Chile era Carmener y no Merlot, y muchísimos años después se descubrió que no estaba extinta. Ahora, hoy en día, en Francia ya no se planta y en Chile su uva base, que a pesar de todo, aquí cabe destacar, muchos sommeliers chilenos me han dicho que para ellos la uva base para ellos es la Cabernet Sauvignon y que da muy buenos Cabernet Sauvignons. Yo he probado Cabernet Sauvignons chilenos y son sumamente fascinantes. Yo de hecho probé uno que es de la bodega Carmen, que se llama Winemakers Cabernet Sauvignon, Carmen Winemakers Cabernet Sauvignon. Yo probé la añada 2013 y es, wow, impresionante. Pero bueno, en un futuro platicaremos sobre los vinos, ¿sí? Pero esta es la historia, más que nada, de la uva carmenera en Chile. Y ahora les platicaré sobre la Pinotage, uva emblemática de Sudáfrica. ¿Sí? Más que nada para que sepan también cómo es un detalle general. La Pinotage, como les mencioné, es una cepa de uva tinta para vino. Es más conocida por su uva emblemática en Sudáfrica. Esta uva fue creada en 1925 como cruce entre la Pinot Noir y la Cinsault.
ambos uvas tintas, ¿sí? Esta variedad fue creada, como les digo, en 1925 por Abraham Isaac Perlot, ¿sí? Que él es el primer profesor de viticultura en la Universidad de Stellenbosch, que está en Sudáfrica, ¿sí? Él creó estas dos uvas y más que nada ha sido como su uva base desde entonces en Sudáfrica. Igual yo lo he probado y hay unos vinos sumamente muy buenos. De hecho, Sudáfrica le ha dado mucho también por hacer vinos orgánicos y vinos veganos, ¿sí? Esto también lo contaremos en un momento, qué significa que es un vino orgánico y que es un vino orgánico y que es un vino, perdón, vegano, ¿sí? Y para terminar por el día de hoy, se me olvidó mencionarles que antes de la llegada de los españoles aquí a América, especialmente aquí en México, los aztecas, los mexicas ya producían un fermento de uva. Como les mencionaba, ya existía una parra, la cual era una parra silvestre llamada Vitis americana o Vitis rupestri, ¿sí? Ellos lo que hacían era un fermento de uva, pero lo maceraban con otros frutos o lo maceraban con miel. Y ellos lo tomaban como una bebida común y corriente. Así que si les dicen un día y le dicen es que el vino llegó a América gracias a los europeos, díganles que no la frieguen, que porque el vino en sí ya existía aquí en México, ¿sí? Pues bueno amigos, por el día creo que pues todo. Una disculpa por si les revolvió un poco, les digo a pesar de que intento hacerlo un poco más dinámico a pesar de que no quiero ser tan técnico. Hay muchas cosas la cual pues sí es difícil no poder mencionarlos o poder evitarlos, ¿no? Espero les haya encantado este episodio. Pronto nos veremos con un episodio. Podríamos empezar hablando sobre los forma o producción de vinos de cada uno, cómo se produce un vino blanco, un tinto, un espumoso. Podemos empezar a hablar sobre los tipos de parras, sus formas de producción, sus formas de, digamos, de plantación, ¿no? Porque si tiene una forma, cómo tiene que ser el terroir, etcétera, ¿no? Y pues empezamos a hablar de países, denominaciones de origen, podemos ya después, ya no hablar de vino y hablar de cerveza, destilados, el tequila, claro, del mezcal aquí, ¿no? Y sus bebidas también alcohólicas aquí mexicanas, el pulque, ¿saben? Pero poco a poco. Espero les haya encantado. Una disculpa. Si hay algún dato con el cual yo me hubiera equivocado, con mucho gusto yo leeré sus comentarios. Dejen en los comentarios, de hecho, si hay algún tema en especial que quiere que platiquemos aquí en un podcast. Yo lo investigo con mucho gusto y lo platicaremos. Y sería todo por hoy. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.